Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia de criminalística moderna. Hoy una conferencia de lujo con un conferencista internacional de primer nivel, como todos los conferencistas que nos han acompañado hasta el momento. Hoy tenemos el gusto de presentar al señor Ross Garner, que nos va a brindar una conferencia en vivo desde Estados Unidos. Primero que nada, agradecer a la firma Interdata, a Gustavo y Alicia, quienes hacen posible la parte técnica de este evento, y a Jorge Milazzo, nuestro intérprete de inglés-castellano, que hace un gran trabajo en vivo para poder comunicarnos entre todos los asistentes, participantes de esta conferencia. Buenas tardes, Jorge, ¿me escuchás? Sí, Pablo, te oigo perfecto. Estaba traduciendo lo que estabas diciendo. Ok, gracias. Te pido lo de siempre, si hay alguien que quedó en este canal, Lo hago pasarse al otro. en ambos idiomas, ¿sí? Perfecto, gracias. Okay, hello. If anyone of you is willing or prefers to listen to English and is still on this channel, you should switch languages by using the globe icon that you will find at the bottom of your screen. There you can click on the icon and choose your language. Thank you. Gracias, Jorge. Voy a leer brevemente el currículum del señor Ross Garner. Digo breve porque es bastante amplio y vamos a señalar algunos puntos importantes. Ross es vicepresidente de la firma Bebel, Garner y Asociados. Ha sido autor y coautor de 4 libros, entre los que se destacan Análisis de los patrones de mancha de sangre, con una introducción a la reconstrucción de la escena del crimen, Escena del crimen, análisis y reconstrucción, procesamiento e investigación prácticos de la escena del crimen, un capítulo de la enciclopedia forense, un manual de laboratorio, 19 artículos, estudios de investigación publicados en varias revistas forenses, y ha editado una guía de procedimientos de investigación de la escena del crimen. Como consultor, ha estado involucrado en numerosos casos de alto perfil. Ha enseñado análisis de los patrones de mancha de sangre y reconstrucción de la escena del crimen en 5 continentes y en todo Estados Unidos. Es expresidente de la Asociación de Analistas de Patrones de Mancha de Sangre de las Montañas Rocosas. Es expresidente de la Asociación para la Reconstrucción de la Escena del Crimen, ACER. Es reconocido por IAPA, que es la Asociación Internacional de Analistas de Mancha de Sangre, y ACER, la Asociación de la Reconstrucción de la Escena del Crimen, como un miembro distinguido. Fue miembro fundador del grupo de trabajo científico del FBI sobre análisis de patrones de mancha de sangre, SWIG-STAIN, y presidió el subcomité de taxonomía y terminología durante 10 años. Entre los años 1990 y 2012 fue certificado por la Asociación Internacional para la Identificación como analista senior de la escena del crimen. Sin más, le cedo la palabra al señor Ross Garner. Ross, buenas tardes, muchas gracias por esta conferencia. Thank you, Pablo. It's a pleasure to be here. Muchísimas gracias, Pablo. Es un placer estar aquí para poder charlar con todos ustedes. Soy un poco nuevo con lo que es a Zoom, pero bueno, esperemos no tener ningún problema. Me llamo Ross Garner, trabajo para una empresa en la que hacemos educación y consultoría forense. Hoy vamos a hablar de análisis de evento. Es una metodología para hacer análisis de la escena del crimen. En primer lugar, vamos a hablar del análisis y la reconstrucción y algunas ideas básicas. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar de la metodología en particular y cómo utilizarla. Cuando les hablo, voy a usar 2 términos en forma intercambiable: análisis y reconstrucción del lugar del hecho, y quiero decir lo mismo, y a veces uso uno, a veces uso el otro, o los combino. ¿Qué quiero decir con esto de la reconstrucción de la escena del crimen? Es una disciplina, y como disciplina
básicamente hace tres cosas, diría, y lo que hace a la larga es brindar en forma objetiva un análisis objetivo respecto de temas complejos y subjetivos, homicidios, crímenes. Y nos da una forma de superar esta subjetividad introduciendo objetividad al análisis. Es importante entender que lo que estoy describiendo, la reconstrucción, es un enfoque formal, es muy detallado, minucioso y utiliza muchísimos recursos. No se puede aplicar a toda investigación que tengan entre manos. Cuando sí se utiliza, sin embargo, nos da una mejor comprensión de los incidentes muy complejos. La idea que quiero describir se pueden aplicar siempre que estén en el lugar del hecho, porque uno puede formularse la misma pregunta y pensar lo mismo. Lo que describiríamos como análisis es básicamente esto, y hay tres objetivos en la reconstrucción o análisis. Son muy sencillos. Primero, queremos definir la mayor cantidad de aseveraciones objetivas como sea posible respecto de lo ocurrido. ¿Sí? Por ejemplo, acción. Queremos decir qué ocurrió en esta escena, en este lugar. A esto lo vamos a describir como las acciones, los hechos. Una vez que entendamos cuáles son estas acciones, los hechos que ocurrieron y qué podemos decir al respecto, podemos luego tratar de ordenarlas, las acciones. Es decir, cuál fue la secuencia en la que ocurrieron estas acciones. Por último, lo que hacemos en la reconstrucción es poder resolver en forma objetiva preguntas relacionadas con la investigación, preguntas grandes de importancia, por supuesto. Quizás tengamos un fiscal que tiene una teoría, quizás la defensa tiene una teoría diferente, o quizás los investigadores, los detectives. Hay una pregunta específica relativa al lugar del hecho. La reconstrucción nos permite tratar de resolver esta pregunta en forma objetiva. Sí, habitualmente uno puede decir que esta reconstrucción es una disciplina científica y por eso necesitamos cimientos fundados en la teoría. Y esta teoría es muy sencilla. Básicamente es que nada ocurre meramente de la nada. Quizás esto, bueno, que es demasiado simple, uno podría decir, o inocente. Les podría dar una expresión más minuciosa. Es dada una serie de any given action has a unique causal and temporal relationship with every other associated action. The foundation of Es decir, el cimiento de esta reconstrucción se basa en la idea de causalidad, la idea de que los objetos animados o inanimados interactúan. Every action leads to some result, some effect. And of course, there has to be a change agent, some cause that led to that creation of that action. When we understand these cause and effect relationships, we're better able to understand what's happening, what are the ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las acciones? Y en el orden en que ocurrieron, ¿cuál fue la secuencia? Cuando pensamos en disciplinas científicas o teorías, la teoría tiene que ser el fundamento de las conductas que asumamos. En la teoría nos dice que queremos definir las acciones, los cambios de estado, los objetos. Queremos poner un orden a estas acciones. Esto lo que nos da a la larga es lo que llamamos una investigación fenomenológica única. No tenemos un estándar, no hay una imagen, un video, una foto de lo ocurrido en el lugar del hecho. Entonces necesitamos algún estándar objetivo que podamos utilizar para determinar todos los aspectos subjetivos de esta investigación. Quizás, no sé, el sospechoso dice, por ejemplo, que la víctima estaba de pie y que lo atacaba, o mientras que los investigadores creen que la reconstrucción, con suerte, nos va a permitir decidir cuál de estas dos teorías se corrobora y cuál se refuta. Hay algunos principios que sirven de base a la reconstrucción.
Y, por ejemplo, si ustedes ya trabajan en este ámbito, van a entender de qué estoy hablando. Quizás no asocien las palabras que voy a mencionar, pero las ideas estuvieron siempre ahí presentes porque es lo que hacemos como forenses. Hay algunos principios básicos que nos guían. Son la conexión o relación causal, es decir, causa y efecto. También aplicamos lo que llamamos el principio de intercambio de Locard, la idea de asociación, la cronología, también, o tiempo, la secuencia, cuándo ocurrió y en qué orden, en qué secuencia. También hablamos de la ley de superposición de Steno, que tiene que ver con los estratos o capas, la ley o principio de continuidad lateral de Steno. Sí, esto tiene que ver con la idea de continuidad. Y también vamos a hablar más en detalle. Por último, vamos a hablar de las restricciones temporales o espaciales, cuáles son las limitantes. Estos principios es lo que vamos a utilizar para ayudarnos a entender las acciones ocurridas y en qué orden o secuencia. Si pensamos en la relación causal, primero, muy sencillo. Los objetos viajan a través del tiempo y el espacio y siguen un curso único y singular. ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo llegaron? Por un camino. No tomaron varios caminos a la vez para llegar al mismo lugar en el mismo momento. No pueden. Los objetos, cuando viajan por este camino, por este sendero, solo cambian si algún tipo de fuerza los afecta y causa el cambio. Y estas fuerzas pueden ser las interacciones con otros objetos. Una bala, un proyectil que impacta una pared, por ejemplo. Algo que arrojamos contra la pared. O quizás puede haber fuerzas fundamentales como la gravedad, el calor por radiación, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que hay interacciones y con suerte no van a permitir identificar los cambios en los estados de los objetos del lugar del hecho. Y muchas veces estos permiten la creación de nuevas características o elementos, digamos, como manchas de sangre o huellas dactilares. Nunca vamos a entender todas las relaciones causales, ¿sí? No es posible esto, así que ténganlo en cuenta. Lo que sí esperamos es tener suficientes como para tener un pantallazo completo de lo que realmente ocurrió. Les puedo, mostrar esto para que lo entiendan. Pensemos en un lugar del hecho. Esta persona sigue su camino, su recorrido, independientemente de hacia dónde vaya. Hay objetos a su alrededor. Pueden ser muebles, como en este caso, y sí, está atravesando el espacio y el tiempo. Quizás esté estático, pero sí atraviesa el tiempo, digamos. Sí, no interactúan los dos a menos que se acerquen, digamos. Imaginemos que hay un arma también. El arma no tiene valor si no hay balas. Ahí tenemos los proyectiles. Y a menos que no los unamos y que disparemos el arma, no tiene valor. Pero en cuanto disparamos, empezamos a tener estos elementos, artefactos que surgen. Tenemos un revólver o pistola. Entonces vamos a tener los cartuchos que van a quedar en la escena. Un elemento nuevo, una variable nuevo. Cuando se produce el impacto de la bala, vamos a tener las manchas de sangre. O quizás el proyectil golpea el mueble, tenemos una trayectoria. Y con suerte vamos a entender qué ocurrió, dónde, y con suerte, como dije, nos pueden dar suficientes pruebas para determinar qué ocurrió o qué no. Si pensamos en la conexión o relación causal, hay dos tipos que nos interesan. En primer lugar, la idea de relación directa, y es la fácil. Disparo el arma y se dispara el arma al apretar el gatillo. Yo abro la puerta se abre. Causa directa y efecto de elementos críticos. Hay otra forma de relación causal, que es la cadena causal o la jerarquía de cambios, o la cadena jerárquica. Pensemos, antes de poder disparar el arma, tengo que traer el arma conmigo al lugar del hecho. Hay una cadena de causas y efectos que van conectando todos los elementos o situaciones particulares. La forma más sencilla. Pensemos en esta cadena, vinieron, dispararon, mataron, se fueron. Si se rompe la cadena, los eslabones, entonces no ocurre quizás lo último. Vemos que hay una historia. Siempre en cada elemento
tenemos una asociación con otro elemento. Es una historia, una cadena. La causa y efecto directo es lo más sencillo. ¿Sí? Sí. No piensen tanto en M1A1, eso tiene que ver a lo mejor con el nombre o el código de la acción, la víctima, etc. Y tenemos la acción A, la acción B, la acción C. Imaginemos que estamos pensando en la víctima 1, acción B, por ejemplo. Esta acción, cualquiera sea, nos lleva a otra. ¿Sí? La acción C, ven, causa y efecto directo. Víctima 1, acción C puede llevarnos, no sé, al homicidio 1, etcétera, etcétera. Esto siempre es importante, pero pensemos en esta cadena en el lugar del hecho y tenemos cambios divergentes, tenemos cadenas que divergen. Esto ocurre en pequeños lugares, a veces en forma simultánea o no. La divergencia, quiero decir, si pensamos en el azul, la cadena azul, víctima 1, acción A, etcétera, y vemos la otra, la amarilla, la cadena amarilla, homicidio 1, acción D, ven que aún comparten, por más que diverjan y sean independientes, siguen compartiendo algunas acciones, un eslabón, el que está en el círculo rojo. Eso es lo que tienen como elemento compartido. A veces, estas asociaciones se desplazan, digamos, se van trastocando. Pensemos víctima 1, acción B, homicidio 1, acción E. Ven que hay una gran divergencia en estas cadenas. Quizás ocurrieron en momentos diferentes, sí, pero si retrocedemos lo suficiente en la cadena, vamos a encontrar alguna acción, algún punto que en última instancia nos lleva a la creación de estas dos cadenas divergentes. Es como tomar dos pasos atrás, en este caso, por ejemplo. ¿Ven? Homicidio 1, acción B. Esta idea de que todas las acciones están asociadas, bueno, quizás uno puede decir que la asociación esté lejos en el tiempo. Quizás no la podamos ver en primera instancia. No sé, quizás llegaron, entraron a la sala, podemos decir, pero hay una asociación. Y ahí tenemos la cadena que nos ayuda a entender lo ocurrido. Hablemos del principio de intercambio de Locard, que existe desde hace tiempo. En términos generales, decimos que todo contacto deja un rastro. Y en su forma original fue básicamente el cimiento de todo examen de evidencia o forense. Pero miremoslo desde el punto de vista macro. Los objetos interactúan y dejan rastros, evidencia de la interacción. Hay que buscar estas asociaciones. La cronología es la idea de tiempo y secuencia. En la arqueología hablan de lo absoluto como el tiempo y la cronología relativa como secuencia. Lo que vemos es que vamos a utilizar relaciones secuenciales sencillas entre distintas acciones y vamos a ir construyendo, usando como ladrillos, bloques de construcción para poner en orden una serie compleja de eventos. Por supuesto, reconocer estas relaciones causa y efecto y las cadenas causales nos ayudan a determinar la cronología. Probablemente lo más importante es la cronología relativa, la idea de secuencia. En la reconstrucción del lugar del hecho es probablemente uno de los componentes más críticos. Cuando encontramos dos acciones, algo ocurrió acá y algo acá, para entender esta cronología, hacemos unas preguntas. ¿Esta acción precedió a esta o la siguió? ¿La precedió o la sucedió o fueron dos acciones simultáneas? Este es el ladrillo que nos permite construir, es la relación entre distintos bloques, entre distintas acciones. Y cuantas más relaciones podamos determinar, cuanto más vacíos vayamos llenando, mejor imagen vamos a tener de esta secuencia, de la cronología. La cronología absoluta también es importante. Si piensan en esto, muy rara vez podemos avanzar si no hay una cámara, ¿no? En todos lados hay cámaras, quiero decir. Hay grabaciones de video, de audio. La cronología absoluta tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo ocurrió algo?
Entonces, cuando podamos determinar un tiempo, un minuto, un segundo, usamos esto. ¿Sí? Antes usábamos la determinación basada en la hora de deceso, por ejemplo, o no sé, la hora de la llamada telefónica si el homicidio se llevó a cabo, por ejemplo, mientras la persona estaba hablando. Ahí tenemos el horario. La ley de superposición de Steno. ¿Quién es Steno? Nicholas Steno es el, digamos, el abuelo, el padrino, ¿sí?, de la geología moderna, y escribió sus principios o leyes a fines del siglo XVII. Y la arqueología es una disciplina de la geología, y estos principios, estas leyes son aplicables en la vida moderna. Lo que Steno decía respecto de la superposición era muy sencillo. Decía que los estratos y los elementos, los artefactos, se depositan en un orden temporal, de lo más antiguo a los más nuevos o a los más jóvenes. Básicamente, si miremos estrato A, B, C y D, sabemos que el A precedió al B, B precedió al C y el C precedió al D. Entonces, por supuesto, si hay excavaciones arqueológicas van a tener muchas capas, pero ¿tenemos capas o estratos en las escenas del crimen? Por supuesto que sí. Y están ahí más a menudo de lo que pensábamos. Acá pueden verlo. La mujer, las manchas de sangre que está por debajo. Tenemos una botella de coca, un celular, tenemos este bolso. La botella está debajo del cabello. Entonces ven que la botella precedió a la mujer en la llegada a ese punto. El celular está sobre el cabello y sobre la sangre. Entonces, esto ocurrió después. Lo mismo con el bolso, que está sobre el cabello de la víctima. Así que con gran frecuencia, si miran esto en detalle, van a encontrar estas capas, estos estratos, que son muy beneficiosos para poder ayudar qué ocurrió. La ley de continuidad lateral es otra de las leyes de Steno. Hablemos de lo que dijo Steno. Decía que estos estratos desasociados, que son similares, pueden ser considerados del mismo periodo de deposición. Digamos que estamos en una excavación arqueológica. Y si estamos excavando, no sé, el estrato, la capa B o C, acá y a 500 metros tenemos otros. Y las dos capas son muy similares, por más que estén separadas. ¿Sí? Porque tenemos alguna interrupción, algo que causó discontinuidad, pero podemos determinar que ambas fueron depositadas al mismo tiempo. Las dos capas datan del mismo momento. Y esto es lo que ocurre en la escena del crimen. Bueno, quizás no con la frecuencia que deseamos, pero pensemos en el ejemplo. Llegan al lugar y encuentran un arma y una víctima, un muerto. Ven que hay unas salpicaduras por impacto, ¿sí?, que nos lleva a esto, una herida específica, a un rango específico en el disparo, etc. Y una o 2 horas después encontramos un sospechoso. Y en el sospechoso, en sus manos, en el brazo, en la manga, encontramos una mancha de salpicadura similar, el mismo ADN, etcétera, etcétera. ¿No consideramos que esto sea del mismo periodo de deposición? Bueno, en general sí es lo que hacemos. Pero estas situaciones las encontramos no con tanta frecuencia en las reconstrucciones. Pero quiero hablar de la continuidad en general, porque uno puede ampliar esta idea de continuidad y pensar de principio como una idea básica. En las escenas de los crímenes, la continuidad de una capa puede estar intacta, puede verse trastocada. Imaginemos que estamos en una escena y alguien dice, el malo se fue, sí, por allá, por la colina, y caminó. Miramos el césped o el pasto y no vemos alteración en la capa. Pero si hubiéramos llegado y visto estas huellas, ahí tendríamos la certeza de que sí, esto ocurrió, se fue por ahí. En la escena del crimen encontramos a veces estas capas, a veces en las ventanas, en umbrales, polvo,
harina, la continuidad se trastocó o no. Y esto nos permite entender si algo pudo haber ocurrido o no. El último principio tiene que ver con las restricciones temporales y espaciales. Tiene que ver con el sentido común, esta idea o este principio. En síntesis, en un juzgado, en un tribunal, no podemos hablar del sentido común, porque alguien va a decir, bueno, el juez o el jurado quizás tengan un sentido común diferente. Entonces, uno tiene que ser un poco más específico. Las restricciones temporales y espaciales tienen que ver con las limitaciones en tiempo y el espacio. Lo que nos va a dar indicaciones para refutar o corroborar alguna idea, si algo ocurrió o no. Las restricciones espaciales, por ejemplo, la acción puede haber ocurrido en el lugar físico del que hablamos. ¿Había suficiente espacio? Por ejemplo, si alguien dice, yo estaba en el punto A y vi a Joe que mató al ángulo. Eso tiene que ver también con las restricciones visuales, geográficas, espaciales. Las restricciones temporales y espaciales tienen que ver con el hecho de que si la acción puede lograrse dentro del periodo. Y muchos investigadores aplican este principio. Alguien dice, yo estaba en este lugar y no podría haber llegado a tal otro lugar a donde ocurrió el homicidio en este periodo. Entonces, lo que hacemos, analizamos, ¿se puede llegar del punto A al B en tal tiempo? Tenemos lo espacial y temporal. Todo esto nos puede ayudar en la reconstrucción. Veamos un ejemplo de restricción espacial para que sea más claro, quizás. Imaginemos una situación donde hay una especie de anillo, círculo, de manchas de sangre en el piso. Hubo disparos. Tenemos los forenses, los médicos. A veces, quizás, no saben muy bien de qué hablan cuando hablan de manchas de sangre. Entonces, este profesional ve que hay estos círculos formados con las manchas de sangre y este profesional dijo que la víctima había girado en un círculo y había creado este círculo de manchas. Pero veamos esto. Acá tenemos las manchas que forman el círculo. Ven como un anillo. Si miramos de derecha a izquierda, ven la distancia de 25 centímetros más o menos entre las gotas. De arriba a abajo, la distancia es 20 centímetros. 25 horizontal y 20 vertical. Bien, pero acá tenemos la víctima. La víctima mide 1,90, si 220 libras pesa. No sé en métrico exactamente. Bueno, y el calzado, el tamaño del pie, digamos, sería unos 30 centímetros. Y 44 pulgadas en el pecho. Entonces, la herida entró por acá, heridas, heridas, heridas. ¿Cómo es que un hombre con pies de 30 centímetros de largo gira en un círculo y crea este anillo de manchas de sangre de 20 por 25? Esto no ocurrió, no puede haber ocurrido. Entonces, esto es un análisis cualitativo. No encaja, no entra, no cabe el pie en este círculo. A veces, con el uso de este principio, podemos hacer una correlación con números. Estas son ideas generales. Tenemos la teoría. Sí, la forma más sencilla, no hay nada demasiado complejo. Tenemos algunos principios que ya vimos, la relación causal, principio de Locke, cronología, superposición, las capas, digamos, continuidad, si está alterada o no la continuidad y limitantes espaciales y temporales. Lo que necesitamos ahora es una metodología para empezar a jugar con todo esto. Y la metodología se llama análisis de eventos. Hay muchas metodologías en el mundo y todas siguen principios similares, pero voy a hablar de análisis de eventos. Todo esto está superpuesto, digamos, con la idea básica del método científico. Estamos haciendo preguntas y respondiendo preguntas para dar respuesta a una pregunta mucho más compleja.
¿Por qué necesitamos una metodología? Quien entienda la teoría básica y entienda estos principios, arbitrariamente podría aplicarlos en una escena de crimen y probablemente llegar a cierta opinión y tener cierto conocimiento. Pero la metodología es lo que define el trabajo como algo científico, una tarea científica, porque la metodología nos pone sobre un camino, nos da un enfoque, un punto de destino, y no hacemos las cosas en forma azarosa. Al seguir las mismas tareas en forma repetitiva, hay más probabilidad de llegar a resultados verificables. Si lo hacemos en forma azarosa, no llegaremos al mismo destino. Entonces, entender y aplicar un método es muy importante. ¿Sí? Cuando hay análisis de escena de crimen, todos dicen, bueno, yo hago esto, por supuesto. Se necesita un enfoque, concentración, una dirección, una guía. Y la metodología también nos da estándares y formas de control. Nos mantienen enfocados. Por supuesto, hay distintas metodologías. Hay varias que pueden ver en pantalla. Análisis de eventos de Beverly Gardner. ¿Sí? La desarrollamos hace unos años. Nosotros no inventamos nada, ¿eh? Lo que hicimos es tomar todas las cosas, los elementos, los datos, la información que habían surgido en los 100 años anteriores respecto del análisis del lugar del hecho, lo ordenamos, lo redactamos, reformulamos y armamos esto como un paquete. No inventamos la rueda, ¿sí? Simplemente la pulimos un poco, digamos. No sé si conocen a Chisholm y Reinerson. Ellos hablan del storyboard, que es como la narración o el relato. Es una metodología muy similar a la primera. Usan distintos términos, quizás, distinta jerga, o quizás procesos mentales diferentes en general. Pero en términos generales, ambas siguen lo mismo, la misma metodología. La secuencia de eventos multilinear es muy interesante. Esta viene de fuera del ámbito de la investigación forense. Tiene que ver con la investigación de los fenómenos, por ejemplo, como accidentes, grandes accidentes viales o de aeronaves, accidentes ocurridos en fábricas o en la industria, donde no había estándar para poder entender qué había ocurrido y por qué había ocurrido, para poder evitarlo, para evitar cualquier repetición o mitigar los riesgos. Y el autor básicamente es Ludwig Benner, pero interesante, si lo comparamos con las otras dos metodologías, hay muy poca diferencia en estas metodologías. Son muy parecidas. Por supuesto, las escenas de crímenes son investigaciones únicas, diferentes, y no hay un estándar para hacer una comparación, porque estamos trabajando a ciegas, digamos. Entonces vamos a hablar de lo que llamo análisis de eventos. Empecemos, hablando de temas básicos. Hay algunas palabras que yo uso. El crimen o el incidente. ¿Sí? Bueno, no todo lo que investigamos es un crimen, pero hablemos de un incidente. El incidente es lo que estamos investigando. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió acá? Este incidente está conformado por macrocomponentes que los llamamos eventos, como los capítulos de un libro. ¿Sí? Vinieron, empezaron a robar, fueron interrumpidos porque llegó el dueño de la casa, mataron al propietario, continuaron el robo, se fueron de la vivienda. Son como los capítulos del libro. Y cada capítulo nos dice algo respecto de toda la historia. Y cada capítulo está formado por acciones. Y a veces hablábamos de segmentos de eventos o de acciones. Ahora hablo de acciones más que de segmentos de eventos, pero es lo mismo. Son como instantáneas del crimen. Imaginemos que estamos ahí, en el lugar en donde estaban produciéndose los cambios y vamos tomando fotografías instantáneas. Ahí vemos la bala que impacta a la víctima. ¿Sí? Ahí llega la bala a la pared.
Las acciones son como las instantáneas. Y cada acción tiene que basarse en evidencia y datos. Uno no puede inferirlas. Y también en evidencia objetiva, datos objetivos, lo que significa que datos forenses de la escena del crimen. Es como hacer ingeniería inversa. A partir de los datos puedo definir una diversidad de acciones. Cuanta más acciones tenga, más y mejor voy a entender qué ocurrió en un evento, y cuando pueda completar todos los eventos, o cuanto más tenga, voy a entender qué ocurrió en el incidente. En última instancia, esta información se utiliza para abordar aspectos subjetivos de una investigación y poder desafiarlos, quizás, o refutar lo que nos dicen. Esto nos ayuda a entender qué es lo que deberíamos creer y qué no. El análisis del evento es muy sencillo. Empezamos con lo básico, los datos. Reunimos datos. Sí, vamos a hablar de cada paso. Luego, determinamos cuáles son las acciones, analizando los datos. A ver, ¿qué acciones ocurrieron sobre la base de los datos? Luego tratamos de poner esas acciones que nos llegan en forma azarosa como en una especie de orden, o hay que pasarlas, digamos, por un tamiz. Es como un rompecabezas de 500 piezas, no podemos armar todo a la vez. Hay que encontrar acciones relacionadas para ir armando pequeños pedazos del rompecabezas. La secuencia la necesitamos para cada una de estas áreas o eventos en la que vamos desglosando el incidente. Hablamos luego de auditoría. Esta es la idea de que cuando tenemos una información contradictoria, tenemos que meternos en la madriguera del conejo para resolverla, corroborar o refutar. Cuando lleguemos a ese punto, sabemos que tenemos qué ocurrió acá, qué ocurrió acá. Tenemos que tratar de poner estos eventos en orden. Es decir, volver a armar la imagen general, el pantallazo general. Y completamos el cuadro de flujo. Ahora vamos a ver ejemplos. No hablé todavía. Este cuadro de flujo es un elemento crítico. Cuando empezamos a hacer la secuencia, a empezar a entender el orden de las secuencias y los eventos, tenemos que reflejarlo en un documento físico. Porque si no lo hacemos, estas escenas complejas se hacen demasiado intrincadas para tenerlas solo en la cabeza. Vamos a tener un documento físico que refleje el orden y las acciones. Completamos el cuadro y lo validamos. Con validar quiero decir, nos sentamos y realmente tratamos de refutarnos a nosotros mismos, lo que escribimos. Y por supuesto, necesitamos a alguien más, algún colega. Cuando nosotros terminamos, cuando creemos que sabemos lo ocurrido, el colega trate de refutar lo que estamos diciendo nosotros. Bueno, ¿de dónde vienen nuestros datos? Las acciones se basan, son como instantáneas, decía, ¿sí? Se tienen que basar en evidencia física, en algún tipo de prueba. No sé, la escena del crimen, las condiciones, el contexto, ¿sí? Cuando estamos trabajando, o quizá después cuando vemos las fotografías. Reunimos datos basados en los elementos, los artefactos, y esos tienen que ser analizados por especialistas, no sé, rastros, ADN. Cuanto más refinado sea el análisis y los datos, mejor va a ser el resultado. Y la patología forense. No podemos vivir sin un patólogo forense, porque, por supuesto, el cuerpo es un artefacto que nos da muchísima información importante. Nos habla el cuerpo, basado en el informe de la necropsia. Queremos datos objetivos, ¿sí? No queremos basarnos en, no sé, declaraciones subjetivas, declaraciones testimoniales. No sé, en 1895, Hargreaves, el padre de la investigación forense moderna, escribió el primer texto sobre el tema. Era un
manual, ¿sí? En alemán, para investigadores. Y en este libro decía simplemente, con palabras sencillas, en 1895, cuando los investigadores salen y escuchan los testimonios, y terminan siendo alejados de la verdad. Él defendía el análisis de la escena del crimen, y es la razón por la que hacemos lo que hacemos en la escena del crimen hoy. No vamos a introducir pruebas testimoniales, si es posible. Y si lo hacemos, lo vamos a hacer con suma cautela. El análisis del lugar del hecho se utiliza para dejar de lado las pruebas testimoniales, para ver si podemos creer en ella o no. Tenemos los datos. Al analizar los datos, tenemos que formular preguntas. Usamos un método científico. Tenemos que determinar dónde están las acciones. Y cada vez que nos topamos con un objeto o algún elemento, tenemos que formularnos 4 preguntas en relación con el elemento. Y estas preguntas siempre las tienen que tener en la cabeza, en la escena o no, pero siempre. Primero, ¿qué es? Un arma, una mancha de sangre, una bala. Bueno, eso es fácil, pero ¿con qué frecuencia encontramos objetos y no tenemos idea de qué son? Y hay que hacer un análisis. Próxima, ¿qué función cumplió? ¿Para qué sirvió? El hecho de que un elemento tenga una función particular no significa que haya sido usado con esa función. No sé, un libro, una bota, un palo, quizás se utilizó como arma o como otra cosa, ¿sí? Entonces no sabemos. Los cordones de un zapato pueden haber sido usados para atarles las manos a una víctima. A ver, creo que me alejé. A ver, me olvidé de cambiar. A ver. Bueno, perdón, tengo 2 pantallas y me confundí. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las interrelaciones con otros elementos o con otras pruebas? ¿Cuáles asociaciones existen? Y esta es una pregunta amplia. ADN, por supuesto. Sí, huellas dactilares, siempre hay asociaciones, rastros. Hay otras asociaciones. Por ejemplo, uno puede pensar a lo mejor en un desprendimiento de sangre en la pared, una asociación. Si, por ejemplo, un elemento del cual se desprendió, hubo un ataque, hubo un golpe, ven que no hay límites a las asociaciones o a las preguntas que podemos formularnos en este nivel. Y realmente, ¿cómo hago estas asociaciones? Hay que pensar en detalle. Y por último, tiene que ver con la cronología. ¿Qué nos dice este elemento respecto del tiempo y la secuencia? Entonces, con estas 4 preguntas en la mente, analizo todo lo que tengo en el lugar derecho y lo analizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Es importante entender qué es una acción. No es una aseveración respecto de la prueba. Hay un orificio de un proyectil en la pared. Hay una mancha de sangre en la puerta. Una acción es simplemente una declaración, una aseveración. Y para ello necesitamos un actor. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué cambia? ¿Qué es aquello que está sometido al cambio? ¿Una persona o una cosa? ¿Un mueble, la pared, lo que fuere? ¿Cuál es la acción en sí? ¿Cuál es la naturaleza del cambio ocurrido? Tendríamos que tener un lugar físico en general. Quizás no podamos determinar exactamente dónde ocurrió, pero sí una idea general de dónde ocurrió en general. Cuanto más precisos seamos o podamos ser, mejor, por supuesto. El último es importante también. Necesitamos al menos una relación temporal con alguna otra acción asociada, una forma de conectarla con el incidente. Piensen en esto.
Yo nunca estuve en una escena de crimen virgen, una escena donde ningún otro humano hubiera estado antes de ese crimen. Entonces uno va al lugar del hecho y hay elementos, artefactos, contextos que no tienen nada que ver quizás con lo que estamos investigando. Ya hemos oído hablar de esto, que uno encuentra una huella dactilar en el lugar del hecho y, bueno, es del cliente y entonces este seguro es el asesino. No, pero ¿cuándo se dejó ahí esa huella dactilar? ¿Un día antes? ¿Una semana antes? ¿Un mes antes? Entonces, si tenemos una acción y para estar seguros de que la acción pertenece al análisis de la escena del crimen, tenemos que demostrar y determinar al menos una relación temporal para poder conectarla con alguna otra acción que estamos investigando, al menos del incidente que investigamos. Las acciones no son declaraciones de evidencia, sino simplemente es que nos permiten tomar los datos de las pruebas y los reducimos a una declaración o aseveración. Tenemos la aseveración, por ejemplo, de que hay una bala en la pared. Esa es la prueba. Eso nos dice que se disparó un arma que dejó una trayectoria y la bala. Tenemos una mancha de sangre en un lugar en particular que pertenece a la víctima. Y si la víctima tiene heridas, esto nos dice que hubo una fuerza aplicada en la víctima en un lugar específico. Siempre hay que definir las acciones, no como evidencias. Hay que reducirlas a lo que nos dicen. ¿Qué es lo que sabemos? Entonces, ¿qué nos dicen estas pruebas? A avanzar y definir estas acciones, la relación directa de causa y efecto siempre va a ser importante. ¿Dónde más encontramos acciones o cosas que ocurren que quizás no consideremos importantes? Hablemos de la estabilidad de la causalidad. Esto tiene que ver con la idea de que tenemos una cadena de acciones. En última instancia, terminan en un resultado. Alguien está muerto en el piso. Algunas de las acciones que determinamos son contingentes, es decir, hay dependencia, ¿sí? Y lo que quiero decir es que el resultado último depende de esa acción en particular o de algunas de estas acciones. Son contingentes, pero vamos a encontrar algunas porque ocurrió algo y quizás no muestren esta contingencia, esta dependencia. Pueden ser no contingentes. No sé, tiraron un libro, un elemento, o cayó un pedazo de papel en el piso. Quizás esto no tiene que ver con la muerte de la víctima que estamos investigando. Y, a ver, voy a explicarles esto con esto. Imaginemos que me voy de viaje, viajo a Seattle en un avión, me senté en el asiento 32C, tuve que cambiar de avión en Salt Lake City, llego al Seattle, tomo un Uber a mi destino, voy al hotel Waterfront Marriott, luego voy a tomar un café Starbucks, está al lado. Al día siguiente, ahí conozco una mujer que es mi futura esposa, me enamoro, me mudo a Seattle, me caso y tengo un hijo. Tenemos un hijo. Ven la cadena, causas y efectos. ¿Sí? El nacimiento del hijo es el último efecto. El viaje a Seattle, que haya quedado parado en este hotel, el Waterfront Marriott, fui a Starbucks, conocer a esta mujer, son todos acciones contingentes, hay dependencia. Esto garantiza que el resultado final ocurra, el nacimiento del hijo. Si no viajo a Seattle y me quedo en casa, no voy a conocer a esta mujer, porque no voy a ir a Starbucks y entonces no va a haber hijo. Si me quedo en otro hotel, no en el Waterfront Marriott, me quedo en el Marriott del hotel, cuando vaya a Starbucks probablemente voy a ir a otro. Entonces no voy a conocer a mi esposa y no van a ser el hijo. ¿Ven lo que quiero decir con lo contingente o dependencia? Entonces estos elementos son importantes para llegar a destino. Por otro lado, digamos, llego al aeropuerto y me dicen, señor Garner, hoy les vamos a dar algo bueno, lo vamos a enviar en primera clase, el asiento 6C.
no 32. Pero esto no altera la cadena causal. Si voy a tener el hijo igual. O quizás cuando llego al aeropuerto de Seattle, no encuentro un Uber y me tomo un taxi común. Me lleva al mismo hotel y continúa la cadena. Llegamos al nacimiento del hijo igual. Ven que hay dos tipos de acciones, dos formas de acciones. Vamos a ver estas dos acciones, las que son críticas, realmente críticas, las vamos a ir encontrando al azar. Quizás en el momento parezcan de cero importancia, pero con frecuencia sí son relevantes y ya vamos a hablar. Lo que muchas veces hacen es ayudarnos a armar todo y quizás nos permitan hacer una correlación de la secuencia de quizás acciones que sean muy divergentes. Lo que les digo es que al toparse con estas acciones no contingentes, no las ignoren, no las pasen por alto, manténganlas así en la cabeza, porque en algún punto quizás los ayuden a completar la imagen general. Ya hablamos de acciones. Quiero hablar de la documentación de las acciones. Cuando están analizando datos, pensemos en todos los informes forenses, los cientos de fotografías, las notas, los apuntes, todos los datos, la información. Es muchísimo. Es sobrecogedor. Y de vez en cuando uno recibe un dato, ve otro dato, y uno hace una correlación con algo que vieron en un informe que leyeron hace días. Y de pronto dicen, ¡eureka! Bien, puedo ahí llegar a una idea. Estas acciones nos llegan en forma azarosa, no nos llegan en orden. Y vamos reconociendo mentalmente que con todos estos datos puedo yo crear la idea completa. Cuando saben cuál es la información, hay que capturarla, digamos, reflejarla. Hay que hacer una aseveración. A ver, ¿qué me dice? La tengo que capturar, la tengo que reflejar en ese momento, en ese lugar. Porque si no, documentan la acción. Dicen, bueno, cuando vuelva al escritorio lo escribo. No, 2 horas después se van a olvidar. ¿Sí? Se van a olvidar que hicieron esta correlación, sobre todo dada la complejidad de las investigaciones criminales. Y si no reflejan los datos, ¿dónde le encontraron la información? Por ejemplo, sí, quizás va a volver y los va a terminar mordiendo. Hay que escribirlo en el momento, en el lugar. Y hay que ser específicos, ¿sí? Muy específicos. Sí, si están viendo unas fotografías, sean específicas. Hay que decir todo, qué fotografía estaban mirando, qué página del informe forense o del patólogo, qué página de tal informe de ADN. ¿Sí? Especifiquen todo. Si no reflejan todo, ¿sí? Ustedes van a estar creándose áreas grises, porque lo que ocurre es que saben que la información está ahí y van a tener que ir y volver a leer todos los informes otra vez. Lo hice muchas veces, y no es divertido. Hablando de acciones de documentación, bueno, las acciones nos vienen, como decía, en forma azarosa. No llegan en orden, pero no se preocupen por esto. Cuando están tratando de definir acciones, no traten de poner juntas acciones relacionadas al inicio. Ese es un paso en particular. Es a continuación, una etapa siguiente. Por supuesto, hay relaciones obvias. Quizás hubo un disparo, el proyectil, la víctima estaba de pie, recibió la bala, luego se puso de rodillas la víctima, etcétera, etcétera. Ven que hay relaciones obvias, por supuesto. Si es obvio, pongan juntas, pero no pierdan el tiempo, no se preocupen demasiado en determinar las relaciones ahora. Ahora están mirando los datos y ver si pueden declarar algo, digamos, ver qué cambios hubo. Esto nos lleva al próximo paso, es decir, buscar las acciones relacionadas. Piensen en el rompecabezas. Lo usamos muchas veces, este ejemplo, en las investigaciones, porque las investigaciones criminales son como un gran rompecabezas. Los datos, los elementos, todas las variables, las pruebas. Uno no puede armar el rompecabezas de las 500 piezas. Hay que ir haciéndolo pieza por pieza, ¿sí? Para llegar a un buen resultado.
por supuesto. Uno puede sacar las 500 piezas y empezar. En la mente, quizás con suerte, 1 o 2 van a estar bien puestas si empezamos de cero y hacer con todas juntas, pero en general no. Una vez que tengamos todas las acciones, empezamos a buscar interrelaciones. Se puede hacer de distinta forma. ¿Se acuerdan que el incidente tiene macrocomponentes, los eventos? A veces son muy evidentes, a veces no. ¿Se acuerdan? Llegaron, entraron, rompieron la ventana, robaron, mataron al dueño y se fueron. Es muy claro en ese caso. Y uno quizás puede basarse en este caso, la interacción con la víctima, se fueron de la casa. Ahí podemos conectar fácilmente la interrelación en aquellos casos que están relacionados o aparentemente relacionados. Si la relación no es muy clara, entonces la relación quizás pueda ser muy intrincada, confusa, no hay problema. Ok, podemos utilizar áreas. Pueden decir, bueno, voy a buscar acciones relacionadas con el dormitorio, la cocina, el jardín, donde haya actividad, o acciones relacionadas con una víctima en particular o con la otra. No hay una forma única, ¿sí?, en cuanto a la definición de dónde ir armando el rompecabezas, qué parte. Mientras que lo estén mirando y tenga sentido para ustedes en el contexto en el que están, ok. Pero hay que entender, hay que ir paso a paso. Porque una vez que llegan a estos distintos espacios, van acá a tener el rojo por abajo, negro arriba, y como el rompecabezas. Siempre buscamos el principio y el fin. Siempre empezamos con el borde externo para ir teniendo una idea. Y ahora vamos completando. Esto nos da foco. El próximo paso es empezar la secuencia. Lo que hacemos es utilizar un orden temporal para tratar de determinar qué acciones de este grupo relacionado va dónde. Esto es extremadamente importante. No alcanza con saber que ocurrió algo. ¿Sí? Sí, tenemos un libro, arrancamos todas las páginas, las tiramos por el aire, se caen al piso del escritorio. Podemos juntar todas, leerlas y podemos tener una idea general de lo que decía el libro, digamos, de la historia. Pero como no están en orden, vamos a estar confundidos, no vamos a estar totalmente seguros de lo que ocurrió en esta historia. Bueno, poner estas piezas en orden es fundamental para la reconstrucción de la escena del crimen. Piensen que el orden va a ser siempre, en cierta forma, parcial. Uno va A, B, C, D, E, F, G en forma lineal. No, no es así la cosa. Lamento, les garantizo que esto no es así. La vida real no. Nunca vamos a ver todas las relaciones, nunca vamos a entender toda la cronología, solo vamos a ver una imagen parcial. Eso es todo. Y sí, va a ser muy intrincada, va a haber cambios divergentes, va a ser cadenas causales con grandes divergencias, convergencias de nuevo, divergencias nuevamente. Y, como decía, este es el punto donde empezamos a registrar todo en forma física. Normalmente trabajo con un pizarrón, una pizarra blanca y post-its. No en papel todo el tiempo porque hay muchos cambios permanentemente. Al empezar a determinar ciertas relaciones, uno escribe en un post-it y luego hace líneas en una pizarra blanca y uno las va conectando. Vamos cambiando y arreglando. Pero no lo hagan en papel todavía. Sí físico, pero no en papel. Porque el cuadro de flujo va a tener distintas versiones, muchas iteraciones. Y ahora hablamos de la secuencia de las acciones. Tenemos el flujo. Si empezamos ahora, bueno, y nunca vamos a parar, porque va a ser un cuadro de flujo continuo, permanente. ¿Se acuerdan que hablábamos de cronología y 2 clases? Tiempo y secuencia. Las 2 valiosas, pero honestamente,
La secuencia probablemente sea más importante para la reconstrucción de la escena del crimen. 2 acciones. ¿Esta la precedió a esta otra o la siguió? ¿Fueron simultáneas? Y preguntamos esto respecto de todas las acciones que tenemos a medida que vamos creando la cadena y los distintos eslabones. El comienzo de esta cadena siguió a esta otra y esta siguió a esta otra. Uno empieza a capturar esto, esta idea, y con el tiempo lo que ocurre es que la imagen empieza a hacerse menos pantanosa, tenemos una mirada más nítida de la actividad y del orden. Auditoría. ¿Con esto qué quiero decir? Es simplemente resolver las contradicciones. Todo tiene contradicciones, algunas cosas más que otras. Y la auditoría es una forma de tratar de resolver las contradicciones si es posible. No podemos resolver todas las contradicciones. Y, por supuesto, en Estados Unidos hablamos de meternos en la madriguera del conejo, o sea, excavar, ir profundamente para encontrar, ¿sí?, las contradicciones y resolverlas en las cadenas causales, para determinar si algo ocurrió o no pudo ocurrir. Voy a tratar de darles un ejemplo para que sea más claro. Una situación, un joven murió con una herida de bala, la policía llegó al lugar y dijeron que era suicidio. Entonces, ahí al determinar que era suicidio, metieron la pata, no documentaron todo. ¿Es suicidio? ¿Para qué? El padre, bueno, dijo, no, es homicidio, lo mataron a mi hijo. Y hubo distintos aspectos importantes del lugar del hecho que no fueron documentados. Una de las cosas que decía el padre, sí, se lo presentó otro analista, es que el hijo había sido arrastrado y lo habían cambiado de posición. Acá tenemos la escena. Ven, acá tenemos el arma, cartucho, manchas de sangre, más manchas de sangre por acá, la víctima contra la cama, la hemorragia. Pueden ver la hemorragia nasal, sangre que le sale de la parte posterior del cráneo. Ven la condición de los pies. Sí, es lo que llevó a los analistas a pensar que el joven había sido drogado y que lo habían asesinado. Uno de los elementos más críticos que no había sido capturado es que encontró el médico una lesión, un disparo, por un disparo dentro de la boca, pero no lo documentaron. Bueno, él dijo, bueno, sí, estaba ahí nada más, pero sí documentaron la herida en la nuca. Pensemos en esto en detalle. En esta instancia, lo que no se puede cuestionar, todos van a estar de acuerdo, es que hubo una herida de bala en la cabeza. No sabemos cuál es el punto de entrada y de salida, es discutible. Hubo hemorragia, mucha hemorragia a causa de la herida y lo vimos en esta posición, como sentado. Ahí tenemos la cadena. El disparo, hemorragia, posición sentado. Pensamos, a ver, en lo que decía el analista. Él creía, o si creemos en lo que él decía, hay que mover a la víctima. Entonces, esto implica un cambio de lugar. Hay hemorragia. ¿Qué pasa con la sangre? ¿A dónde va? Entonces, lo incluimos. Ahí, en tercer lugar, la víctima fue movida entre la hemorragia y la posición sentado. Si esta hipótesis es correcta, entonces, ¿qué otras acciones tienen que haber ocurrido para completar esta cadena causal? ¿Cómo completamos la serie? Sencillo. La víctima tenía que haber estado en una posición previa diferente antes, y si lo movieron estaba en otro lugar. Entonces, esto implica un lugar geográfico, un lugar en esta imagen. El disparo, hemorragia, posición anterior, la víctima fue movida y la víctima en posición sentada.
si esta hipótesis es cierta, entonces tiene que haber ocurrido esto. Esto nos permite corroborar si tenemos razón o no. Estaba en una posición anterior y estaba con hemorragia, tiene que haber dejado sangre en algún lugar de la escena, desde el lugar desde donde lo movieron. Pero en este lugar no ocurrió. Lo que vemos es que toda la sangre está contenida entre la puerta y la posición final. Entonces, dada estos eslabones de la cadena causal, algo tiene que haber ocurrido si lo movieron. Ahora podemos estar seguros de que no ocurrió esto. No puede haber ocurrido. Esto es lo que quiero decir con auditoría. Vemos las contradicciones, tratamos de simplificarlas para entenderlas. A ver, ¿podemos resolverla? ¿Podemos refutar una opción o la otra? En última instancia, llegamos a todas estas piezas que se van uniendo en el rompecabezas y van armando pedacitos. Sabemos ahora que ya tengo esta parte. Acá un auto de carrera. Acá quizás empiezo a ver parte de, no sé, de la carretera, de la pista quizás. Y ahora tengo que empezar a conectar los eventos de este incidente. Uso las mismas relaciones temporales que antes. Y lo que vamos a hacer ahora es mirar el pantallazo general para tratar de correlacionar los distintos eventos y su interrelación. Tenemos el evento A, B, C, D, etcétera. Quizás podemos conectar acción 1 del evento A con el evento B, con el evento D, ¿sí? Ahí podemos saber que tuvieron una relación. Marcamos las líneas, tenemos ciertas relaciones. Quizás evento A, acción 2, podemos conectarlo con la acción 1 del evento C. Quizás también acción 2 del evento B, podemos relacionarlo con acción 3 del evento C, etcétera, etcétera. Ven cómo vamos determinando las interrelaciones. No tenemos ninguna forma de correlacionar acción 1, evento B, con la acción 2 del evento B. ¿Y qué ocurrió acá? Tampoco podemos saber cómo esto se relaciona con estas otras, estas rojas con las amarillas de acá abajo. No hay línea, no hay relación. Lo único que sabemos es que esta precedió a esta y esta a su vez precedió a esto. Ahí tenemos una cadena. Esta precedió a esta otra y acá tenemos esta cadena intacta. Y esta precedió a esta. Y me parece que me falta una línea. Bueno, nunca vamos a tener un enfoque lineal, no vamos a tener todo interconectado. Bueno, creo que estoy hablando más de lo que pensaba, pero voy a ir cerrando para cumplir con los tiempos. Sí, lo que hacemos para hacer esto es utilizar acciones cruzadas. A ver, tenemos acá el hall, lo encontramos en el dormitorio de la víctima, la mancha de sangre está acá. Es una relación directa. Entonces relacionamos lo que ocurrió en el hall o en el living con el dormitorio. Estas acciones contingentes nos ayudan, pero también hay acciones no contingentes. Pueden ser también valiosas. Un ejemplo. Tenemos acá 2 personas muertas, una en la cocina y después de que terminaron la posición final, se cayó harina al piso y sobre la víctima. Sabemos que la harina cayó después. Alguien pisó la harina, la huella. Esto nos ayuda a entender qué ocurrió específicamente la víctima. No, esto es no contingente. Cayó la harina o no cayó, eso es independiente de la muerte de la víctima. Cayó la harina, sabemos que alguien caminó descalzo y pisó la harina. ¿Bien? Pero en el living tenemos otra víctima y en el living esta víctima tiene un pie izquierdo que pisó la harina, pero no tiene harina. Pero, ¿qué pasa? Ahí encontramos que hay harina en algo que parece una huella debajo del cuerpo de la víctima 2. Esto no es realmente contingente con la muerte de esta víctima 2. Pero esta información, alguien pisó la harina, vemos la harina, la posición, podemos empezar a conectar.
¿sí? Alguien descalzo pisó la harina cayó sobre la víctima 1 en la posición final, etcétera, etcétera. Vemos acciones no contingentes que nos ayudan a resolver estos elementos divergentes. En última instancia, estas acciones cruzadas siguen completando la imagen. Nunca va a estar completo el rompecabezas, nunca. ¿Cuán definido sea el rompecabezas en la imagen? Bueno, no lo podemos saber. No vamos a saberlo hasta que terminemos el proceso. Una vez que terminamos el cuadro de flujo, hay que validar. Tenemos que desafiarnos a nosotros mismos. Acá tenemos el flujo. ¿Ven? Lo ponemos ahí, sobre una pared, en un cuadro. Y volvemos cada tanto. Y tratamos de refutar nuestras propias conclusiones. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos la amenaza. Alguien recibió el disparo en el dormitorio. Estas son las acciones objetivas. Y analizamos el orden en los que los presentamos. Acá tenemos, Nava percibe una amenaza, Nava dispara, y acá esto ocurrió después de que Nava y Damaya estaban en el tráiler. ¿Sí? ¿Se acuerdan que podemos tener acciones que preceden o que siguen? A veces tenemos acciones simultáneas. Las simultáneas las presento así. Así es como yo lo hago, para entender. Entonces, cuando veo esto, veo que hay simultaneidad. Pero lo que quiero hacer es poner esto en una pared, por ejemplo, y verlo cada tanto. Unos días después, vuelvo y vuelvo. Y van a haber errores, los van a encontrar problemas de lógica o cosas que pasaron por alto. Y a veces, cuando tienen armado el cuadro, van a haber agujeros, vacíos. Sé que acá falta algo. Y esto los puede llevar a ustedes de vuelta a la escena del crimen para buscar evidencia extra que les permita llenar este vacío. Así vamos a armarlo. Les decía que no lo pongo en papel hasta que no pase por la revisión, porque no quiero estar armando este cuadro una y otra vez. Entonces lo pongo en una pizarra blanca. Y cada una de estas acciones tiene, por ejemplo, una acción. ¿Cuál es la anterior? ¿Cuál es la posterior? ¿Sí? Y todo tiene que estar en los informes. Entonces se lo doy a alguien para que haga una revisión, para que lo analice, algún colega. Y quiero que alguien trate de refutar mis conclusiones, de refutar el orden en que yo lo puse, ¿sí? Para demostrar a ver cuán buenos son los cimientos de mis conclusiones. Estas son los pasos del análisis, los datos, las acciones. ¿Sí? Armamos los grupos de acciones, estas están relacionadas, estas también. Armamos la secuencia, hacemos la auditoría cuando es necesario, encontramos contradicciones, tratamos de resolver las contradicciones que podemos, volvemos y tenemos estos grupos de eventos. Tratamos de poner los eventos en secuencia también, usando la misma idea de acciones cruzadas. ¿Cómo están interrelacionadas estas de este grupo y estas otras? Y llegamos al resultado final, validamos, se lo damos a un colega y terminamos entendiendo, teniendo una idea, una comprensión. ¿Cuánto resuelve esto lo que queremos saber? Bueno, no puedo responder esa pregunta. Sí, llegamos hasta cierto punto. ¿Sí? A veces no hay suficientes datos para realmente hacer una buena reconstrucción del lugar del hecho. Con el tiempo, quizás podamos llegar a conclusiones perfectas, maravillosas y precisas. Lo que esto nos da es un foco. La metodología nos permite enfocarnos, nos permite mantenernos enfocados para asegurarnos de llevar adelante un proceso complejo en forma efectiva, con conocimiento más eficiente. Y así podemos responder las preguntas del juez y del jurado mejor y entendemos mejor qué ocurrió. El análisis no es difícil, pero sí hay que seguir una metodología. Hay que entender las ideas, estemos en el lugar
o no, hay que respetar las reglas y así la opinión y los documentos sean objetivos. Y uno puede tomar esta información objetiva y evaluar toda la información subjetiva que les llega, ya sea lo que nos digan los testigos. Los testigos se equivocan, ¿eh? Los sospechosos, bueno, muchas veces nos dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Y ese es el valor del análisis de la escena del crimen. Decidir en forma objetiva en qué creemos y en qué no. Y qué hacemos con los aspectos más subjetivos. Y con esto, este es el final de mi presentación, así que no sé si tienen preguntas que les puedo resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Ross. Vamos a dar un momento para que respire Ross y también Jorge, ambos. Vamos a dar el espacio vamos a dar espacio a los asistentes para que hagan sus preguntas. Jorge, también respirá, por favor. Un momento. Bien. ¿Estamos, Jorge? Estás con el micrófono muteado, Jorge. Dale, Pablo, cuando quieras, hacer la pregunta, y la paso en inglés. Bueno. Diego pregunta, respecto a la evidencia odontológica, ¿hay algún lineamiento específico? For entomological evidence? Entomology? ¿Estás hablando de entomología u odontología, Pablo? No se oye bien. Odontología. Odontología. Oh, dentistry. In the United States, En los Estados Unidos somos muy cautelosos forensic odontology. respecto de la odontología forense, el uso de la odontología forense, porque ha sido objeto de críticas y el motivo no es que no sea válida, pero sino muchas veces con muchas disciplinas, muchas personas la han abordado en forma subjetiva. Así que no se utiliza con tanta frecuencia en la reconstrucción, pero muchos fiscales son muy cautelosos respecto del uso de la odontología forense. Muchas gracias, Ros. Hay una pregunta relacionada al ejemplo que mostraste del suicidio. Que si podés explicar nuevamente por qué lo dieron como suicidio. ¿Dónde se hallaba el arma de fuego? If you recall, si recuerdan, el arma estaba contra la puerta, estaba el cartucho también, y ese cartucho pertenecía a esa puerta. La puerta estaba cerrada, la novia estaba del otro lado de la puerta, dentro de la casa, y ella oyó el disparo. En los dedos había ciertos depósitos del muchacho. El investigador encontró, ¿se acuerdan? La lesión interna en la boca, evidencia de que el arma había sido disparada dentro de la boca. Lo que fue interesante fue la posición del arma. ¿Recuerdan que estaba contra la puerta? Lo que personalmente me resultó extraño,
pero en la reconstrucción con frecuencia tratamos de recrear lo ocurrido. Y pensé que yo iba a tardar 30, 40 intentos en arrojar el arma sobre la alfombra y que cayera de esa forma, pero en el segundo intento el arma terminó así, así que realmente no lo descuento. El mayor problema tenía que ver con los depósitos de la mano y el orificio en la boca. Al no documentar esto, entonces quizás el padre no se llevaba bien con la novia, era una de estas situaciones, conspiraciones, digamos, estas teorías de conspiración. Sí, la novia estaba en la casa, llévenla, que hable con la policía. ¿Sí? Alguien más entró y lo mató, pero realmente no tenía mucho sentido. Pero como no documentaron elementos críticos y a propósito, el padre hizo cremar el cuerpo, así que nadie pudo hacer verificaciones ulteriores. En última instancia, estoy bastante seguro yo de que fue suicidio realmente. Muchas gracias, Ross. Otra pregunta relacionada a la metodología. Dice, ¿cómo se puede utilizar cuando la escena del crimen fue adulterada o no fue debidamente protegida? Yes. Bueno, creo que es importante. Recuerden que nos formulamos preguntas. ¿Cuál es la función? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las relaciones? Y hacer asociaciones temporales. No es infrecuente, ocurre en Estados Unidos, e imagino que en todos lugares, por distintos motivos, los investigadores, los forenses, ¿sí? No hacen algo en la forma correcta. Entonces, yo diría que es imposible procesar en forma perfecta una escena. Yo nunca lo logré y creo que nadie lo puede hacer. Pero quizás los socorristas, hay testigos que terminan alterando la escena, los primeros que brindan los socorros, por ejemplo. Y a veces hay artefactos, elementos que se introducen y tenemos cambios. Alguien altera la escena y perdemos vista de lo que era la condición original, digamos. Pero nunca podemos saber quizás cuán significativo fue este cambio. Sí, si alguien destruye por completo la escena del crimen, quizás no podemos llegar a una conclusión buena. Pues hay algunos aspectos pequeños. ¿Se acuerdan con las declaraciones testimoniales? Si tengo alguien que está en la escena, que entró y que no tiene intereses, que puede simplemente observar la condición de la escena antes de los daños, entonces yo sí usaría esta información para ayudarme con la reconstrucción y el análisis. ¿Entienden? El primero que llega ve dónde estaba la sangre, y bueno, alguien agarra el cuerpo, quizás lo arrastra, ¿sí? Para llevarlo a la luz, no sé, por ejemplo. Ahí usaría ese tipo de evidencia testimonial, pero siempre hay que encontrar los artefactos pre-incidente. Una vez fui a un lugar donde había disparado, ¿se acuerdan que mostré fotos? Sí, se produjo el disparo, estaba la puerta del dormitorio y se creía que el sospechoso había venido y estaba disparando desde el umbral, y detrás de la puerta encontramos manchas, salpicaduras, pero en fresca la sangre. Entonces buscamos ADN. Inicialmente yo pensé que era parte de lo que había ocurrido en la escena, pero cuando hicimos los análisis de ADN, era ADN de mujer. Y no había ninguna mujer en este. Entonces, ¿qué ocurrió en esa escena? Alguien recibió golpes, sangró, pero había ocurrido antes de nuestro incidente. Entonces hay que preocuparse de los artefactos o elementos pre-incidentes y de los post-incidentes también, lo que se introduce antes o después. Muchas gracias, Ross. Las dos últimas preguntas finales. Juan Pablo dice, ¿cómo expresamos el grado de certeza con el cual ocurrió determinada acción o cadena de acciones? If we do it right, Si lo hacemos correctamente y lo basamos en la evidencia física,
La certidumbre, la certeza es muy alta cuando entro, digamos. Pensemos en el cuadro de flujos de forma completamente objetiva. Si no puedo decir con certeza que esto ocurrió después de esto, entonces no establezco la relación. ¿Sí? Pensemos en toda investigación compleja. Hay distintas ideas que se nos cruzan por la cabeza y nos perdemos. Si lo hacemos y vamos basando en evidencia física y en todas las conclusiones a las que llegamos van a tener la certeza. Hay que basar todo en las relaciones, además. ¿Sí? Entonces, cuando uno se pierde, uno vuelve al cuadro de flujo. Quizás no sea la opinión final, las conclusiones. Quizás uno está tratando de llenar todavía algunos huecos. ¿Qué ocurrió acá? No lo sabemos. Y como analista, muchas veces podemos tener opiniones distintas. No tenemos la certeza absoluta, pero sí un alto nivel de certeza. Pero en el cuadro de flujo, el flujo este cuadro tiene que ser totalmente objetivo, lo más objetivo posible. Si lo logran, si lo incluyo en este cuadro, no tengo duda, no hay ningún sí, tengo la certeza, o al menos tengo fundamentos para plantear y explicar por qué tengo la certeza. Por supuesto, me puedo equivocar, pero sí tengo una justificación sólida para utilizar como fundamento. Si alguien me pregunta, ¿por qué está esto en este cuadro? Voy a tener datos muy específicos para justificarlo. Gracias, Ross. La última pregunta la realizo. Cuando mencionaste la evidencia odontológica, hubo un informe en 2009 que hacía un alto cuestionamiento a todas las disciplinas relacionadas a la justicia, donde el análisis de patrones de manchas de sangre recibió una crítica muy importante, y tú junto a Griff hicieron la respuesta a ese informe. Me gustaría si puedes hacer un comentario al respecto del artículo. We're talking about the National Academy of Sciences. La Academia Nacional de Ciencias. Yes. Can I take a few minutes on this one? ¿Les puedo robar unos minutos? Necesito un par de minutos para responder. A ver, digámoslo así. En primer lugar, sí, yo participé de la revisión previa a la publicación de la Academia Nacional de Ciencias. Me lo enviaron de antemano. No les puedo decir lo que yo les dije, pero sí les di ciertos feedback, ciertas opiniones. La Academia Nacional de Ciencias no nos dijo a nosotros nada que no supiéramos ya. Si analizan lo que dijeron, bueno, revisión de pares, más preciso, riguroso, usar más métodos científicos, utilicen metodología. Academia Nacional de Ciencias, bueno, nos dio unos pantallazos generales. En primer lugar, la Academia Nacional, suena lindo, ¿no? No sé, 64% de los autores de la Academia Nacional de Ciencias eran abogados y no incluían científicos forenses, practicantes. Literalmente, analicé todo esto y en las citas que utilizaron en un informe, que decían que era un informe científico, todas las citas, los comentarios, no sé, vienen, o el 85% son opiniones, ¿sí? De tribunales, no son de origen científico, de documentos científicos. Así que realmente es todo un tema para mí. Sí, y hay incidentes específicos, no los puedo mencionar, no puedo hablar al respecto. Sí, también se criticó mucho y se hizo un escrutinio muy grave de lo que es la evidencia de rastros. Uno de los ejemplos que ellos usaron era de Oklahoma, alguien que trabajaba para el FBI y que hizo una comparación y que participó en el juicio, lo llevaron a la corte y el fiscal le hizo unas preguntas capciosas que no queremos escuchar normalmente. El fiscal hizo una comparación de un cabello del sospechoso y otro de la escena. Son como decir, son mellizos, gemelos, ¿no? Es individualización esto.
pero ustedes y nosotros sabemos que no es así. Pero no sabemos si estaba escuchando, si estaba pensando. Y respondió sí. Sí, o por supuesto, se equivocó. Pero todo una condena después. El fiscal volvió a hacer la pregunta y empezaron la respuesta y una interrupción. Y le dijo, no, perdón, esa respuesta fue incorrecta. Y luego explicó correctamente cómo funciona esta evidencia, este análisis. Pero si van a la Academia Nacional de Ciencias, en el documento, les van a decir todo esto con la declaración que dijo que sí, pero no les dice lo que ocurrió después, una sentencia después, que se corrigió, se autocorrigió. Que es realmente preocupante. Este es un incidente al menos de que yo tengo conocimiento. O sea, yo no estuve feliz con la Academia Nacional. Les respondí, les mandé unas respuestas y ciertamente hay datos en el informe a los que deberíamos prestar atención y deberíamos quizás refutarlos o discutirlos por el bien de nuestros clientes. ¿Estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes? Tenemos que preguntarnos. Y realmente no tengo problema con la mayor parte de las cosas que dijeron que deberíamos hacer. Es decir, no sé, aumentar la capacitación, la educación, la revisión de pares, metodología. Todo eso son cosas buenas, cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer. Y estamos avanzando cada vez más hacia estos objetivos. Así que, bueno, tengo ciertas opiniones fuertes al respecto. Muchas gracias, Ross. Te comento que tenemos muchísimas más preguntas. Si no tienes inconveniente, te las haremos llegar por correo electrónico y cuando tengas un tiempo, enviarnos las respuestas para no extenderlo Be más. quite happy to do so, Pablo. Sí, ningún problema. Por supuesto que sí, Pablo. Bien, por último, decirte que hubo asistentes de toda Latinoamérica, de India, de España, de Italia, de Macedonia del Norte, de diferentes lugares a los cuales pudimos llegar a través de esta transmisión. Y una vez más, muy agradecido por aceptar brindar esta conferencia que fue magistral. Muchas gracias, Ross. It was my pleasure to be here. Mi Thank you very much. placer participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a todos por participar. Les haremos llegar las preguntas de Ross, las respuestas, y nos veremos en una próxima conferencia. Muchas gracias. Hasta luego.